Buenas tardes, mi nombre es Axel Ramos y en esta cápsula les voy a hablar sobre el test de Wingate. Fue en el año 1974, tras la necesidad de disponer de un test para la valoración de la potencia anaeróbica en función de la fuerza máxima del tren inferior. Esto ocurrió en el Departamento de Medicina del Deporte e Investigación del Instituto Wingate de Educación Física y Deportes en Israel. El test fue diseñado para ser utilizado de forma sencilla, es decir, sin la necesidad de contar con personal altamente capacitado, con un bajo costo, con equipos accesibles, para ser administrado a gran espectro de la población, desde niños hasta discapacitados físicos. El test, desde su nacimiento hasta el día de hoy, ha tenido varias modificaciones y diferentes protocolos de los que se quiere valorar. Sin embargo, donde sí hay un consenso es en el tiempo, en el carácter de ejecución y en la carga o fuerza a vencer. Carmelo Bosco, creador del test de Bosco, al describir su test en 1983, justifica sus valores utilizando el test de Wingate. Debido a la existencia de varios tests que valoran la potencia anaeróbica, los diversos autores se han visto obligados a valorar la utilidad de estos, con el objetivo de establecer el más útil a la hora de valorar. Henry Van den Belt ha comparado y estudiado los distintos tests y ha concluido que no hay mejor test que otro, sino que cada uno tiene su utilidad según las características del deporte estudiado. Los materiales que utilizaremos para este test es un cicloergómetro que tenga un dispositivo al que se le puede agregar carga de forma manual, que posea un contador de revoluciones por minuto y un cronómetro para evaluar estas revoluciones cada 5 segundos. En la actualidad, hay muchos laboratorios donde poseen cicloergómetros estandarizados para este tipo de pruebas, que cuentan con interfaces conectadas a un ordenador. El protocolo se trata de un pedaleo con los miembros inferiores durante 30 segundos a máxima velocidad. Se había intentado realizar el test en 45 y 60 segundos, pero muy pocos lograban completar el test. Sin embargo, sí lograban alcanzar los 30 segundos, contra una resistencia constante. Es muy importante generar conciencia en el deportista de que es una prueba máxima, que nos interesa saber su aceleración, es decir, el tiempo que tarde en llegar al máximo. También debemos informarle al deportista que queremos ver cuál es ese máximo. Es muy importante que el deportista realice el test consciente de que debe ser al máximo, si no corremos el riesgo de que se reserve energía hasta el final del test. Si esto ocurre, el test queda inválido. La carga debe ser determinada con anterioridad para obtener un rendimiento supramaximal que supere de 2 a 4 veces la potencia aeróbica máxima y que induzca a un intenso desarrollo de la fatiga casi inmediata. El calentamiento previo debe durar 13 minutos. Se han realizado pocos estudios sobre cómo debe ser. Algunos de ellos mencionan que la potencia media aumentaba en 7% con un calentamiento de características intermitentes, comparada con el mismo grupo sin calentamiento, pero que el valor de la potencia máxima no podía ser afectado. Otros datos recomiendan un calentamiento combinado, es decir, que incluya una carrera continua de baja intensidad, estiramientos y una parte intermitente. Al finalizar el calentamiento, se agrega la carga y se da una salida desde parado tras una cuenta regresiva de 5 segundos para iniciar el test. A pesar de que hay estudios sobre un mayor rendimiento según las condiciones climáticas y la hora en que se realiza el test, aún no hay nada concreto, ya que no se han demostrado diferencias en cuanto al rendimiento del test. El procedimiento es punto número uno, el deportista empieza progresivamente a aumentar su potencia hasta llegar a su máximo. Debemos valorar el tiempo que se demora en alcanzar el máximo. Punto número 2, debemos de interpretar el valor de la potencia máxima. Punto número 3, observaremos cómo va descendiendo la potencia a lo largo del test hasta acabar los 30 segundos.
Esta parte de la gráfica nos informará de la cualidad del índice de fatiga. Y número 4, daremos una cuenta atrás durante los 5 últimos segundos, intentando conseguir que el deportista se exprima al máximo en la bicicleta. Al finalizar el test, valoraremos la potencia mínima de la gráfica. Los puntos que podremos evaluar en este test son el pico de potencia máxima, normalmente obtenido entre los 3 y 5 segundos desde el comienzo. Esto se relaciona con la potencia anaeróbica. También podremos evaluar la potencia media. En la media total al finalizar el test se relaciona con la capacidad anaeróbica. También podremos evaluar el índice de fatiga, que es la diferencia de potencia entre la máxima obtenida y la mínima al finalizar el test. Esta se expresa en porcentaje. El test de Wingate es una herramienta muy útil en la evaluación de una parte de la condición física. La potencia anaeróbica, muy importante en todos aquellos deportes o actividades donde la fuerza y la velocidad sean una cualidad esencial en el entrenamiento. El test es utilizado para evaluar la potencia anaeróbica de los deportistas y establecer a través de un índice de fatiga las respuestas a ejercicios supramaximales y la capacidad de mantener estos tipos de esfuerzos. La carga que habíamos mencionado anteriormente hay que elegirla para que cada sujeto provoque un pico de potencia máximo y una potencia media elevada. Es de vital importancia y aún es un tema no resuelto del todo. Inicialmente, la carga sugerida fue de 0,075 kilogramos por kilogramo de peso corporal. Esta elección se basó en un estudio realizado sobre un grupo de individuos no entrenados. Posteriormente, estudios determinaron que la carga sugerida era mayor a la que se había utilizado originalmente, pero estudios posteriores a estos fueron variando según la persona a la que se le realizaba el test. Tiempo después, el doctor Obed Bar-Or, director del Centro de Ejercicio y Nutrición de Niños de la Universidad de Ontario, Canadá, recomienda utilizar una carga de 0,090 kilogramos por kilogramo de peso para sujetos adultos no atletas y una carga de 0,100 kilogramos por kilogramo de peso para adultos atletas. Sin embargo, seguía sin poder abarcar a todo el espectro de la población. En esta imagen podemos apreciar dónde el sujeto se encuentra realizando el test. Frente a él se encuentra su respectivo evaluador. Aquí tenemos la diferencia gráfica de dos ciclistas, donde se puede ver claramente cómo el ciclista especialista en pista alcanza mayores valores de potencia pico en los primeros segundos del test, potencia media, trabajo total y trabajo relativo total que el ciclista especializado en competencias tipo maratón. Esto es justamente debido a las necesidades de la competición, ya que el ciclismo en pista requiere de esfuerzos muy cortos y de muy alta intensidad en la mayoría de sus modalidades. Por el contrario, si nos centramos en los valores relacionados con la fatiga, vemos cómo el ciclista especializado en maratón tiene tanto un menor porcentaje de fatiga, 28,7% versus un 52,8%, como un menor índice de fatiga, 8,59 watts segundos versus 22,75 watts segundos, seguramente debido a las diferencias fisiológicas y estructurales como la distribución de las fibras causadas por el entrenamiento que ambos deportistas han realizado. En ciclistas de otras modalidades nos sirve para valorar y cuantificar las zonas de entrenamiento que están por encima de la potencia aeróbica y poder seguir una evaluación de su rendimiento en estas capacidades físicas si hay que desarrollarlas en algún momento de la temporada. ¿Cómo llevamos los datos obtenidos al entrenamiento? A través de este test podremos observar la calidad de la fuerza de los primeros segundos, tras aumentar de manera considerable la curva hacia arriba. De no ser así, debemos realizar ejercicios para desarrollar la fuerza máxima, para que tenga una mejor respuesta frente a la carga otorgada. Si el pico de potencia máxima es posterior
los 5 segundos, podemos concluir que la velocidad para alcanzar el maximal es baja, por lo que debemos trabajar ejercicios de velocidad de aceleración en un mínimo de tiempo. En este caso, trabajos como HIIT o Fartlek. Si posterior al pico de potencia máxima disminuye muy rápido la curva, significa que el individuo no posee tolerancia a la fatiga, por lo que debemos trabajar la resistencia a la potencia y así lograr prolongar por más tiempo la potencia. Esto lo podremos trabajar a través de ejercicios que lleven al umbral anaeróbico y hacer que el deportista se mantenga en ese umbral por cierta cantidad de tiempo. Si la potencia mínima es superior a la potencia inicial, podríamos concluir que el deportista no llegó a su maximal, ya que tras la fatiga y la acumulación de lactato se debería ver una diferencia notoria en cuanto a la potencia, por lo que en este caso es recomendable repetir el test transcurrido 48 horas. Al ser un test tan sencillo y cuantitativo, se podría utilizar este mismo test como entrenamiento para mejorar la potencia anaeróbica. Aquí podemos apreciar la fórmula para determinar la potencia, donde pi es 3,1416, 0,5 indica el diámetro de la rueda del ergómetro, peso es la carga obtenida al multiplicar 0,075 por kilo de peso corporal, RPM son las revoluciones cada parcial de 5 segundos, los demás son constantes que deben ser respetados. La potencia será expresada en kilogramos. Bueno, eso fue la presentación del test de Whitney. Muchas gracias por la atención brindada.